Sí, Dios y Padre eterno, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre, te queremos glorificar y exaltar, queremos darte gracias, Dios, porque eres tú quien sustenta y sostiene nuestras vidas con tu diestra de poder y de justicia, y porque en esta hora, Dios, vamos a ti y vamos a tu palabra. Sé tú trayendo sobre cada uno de nosotros sabiduría, entendimiento, revelación. Háblanos, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable va a ser necesario el día de hoy que tengamos para precisamente aprender un poco más acerca de nuestro Señor y Dios. Semana número 19, Primera de Corintios, capítulo 9, versos del 15 al 27. El título es Los derechos de un apóstol, tercera parte ya. Y vamos a ver, vamos a dar lectura a nuestro pasaje. 1 Corintios 9:15 dice: sin embargo, yo nunca he reclamado ese derecho. Tampoco les escribo esto para que me den algo. Prefiero morirme antes de que alguien me quite la satisfacción de ser apóstol sin sueldo. Yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó. Y pobre de mí si no lo hago. Yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia, pues no me preguntó si quería hacerlo. Se me ordenó hacerlo. Pero entonces, ¿qué gano yo con eso? Nada menos que la satisfacción de poder anunciar la buena noticia sin recibir nada a cambio, es decir, anunciarla sin hacer valer mi derecho de vivir de mi trabajo como apóstol. Aunque soy libre, vivo como si fuera el esclavo de todos. Así ayudo al mayor número posible de personas a creer en Cristo. Cuando estoy con los judíos, vivo como judío para ayudarlos a creer en Cristo. Por eso cumplo con la ley de Moisés, aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo. Y cuando estoy con los que no obedecen la ley de Moisés, vivo como uno de ellos para ayudarlos a creer en Cristo. Esto no significa que yo no obedezca la ley de Dios, al contrario, la obedezco, pues sigo la ley de Cristo. Cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos, es decir, me he hecho igual a todos para que algunos se salven. Y todo esto lo hago porque amo la buena noticia y porque quiero participar de sus buenos resultados. Ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio sino uno solo, pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera, así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos. Lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo. Así que no lucho sin un propósito, al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Muy bien. Y vamos a nuestra tercera y última parte de este tema, los derechos de un apóstol, y en esta porción esperamos en verdad aprender un poco de las estrategias que usaba el apóstol Pablo para comunicar de una mejor manera el evangelio y la necesidad de vivir una vida de disciplina y devoción ante el Señor. Vamos a ver. 1 Corintios 9:15, que dice: sin embargo, yo nunca he reclamado ese derecho, tampoco les escribo esto para que me den algo. Prefiero morirme antes de que alguien me quite la satisfacción de ser apóstol sin sueldo. Ahora, ¿qué derecho es el que el apóstol nunca ha reclamado, pero del que sí ha enseñado? Del derecho a ser sostenido, a ser sustentado en sus necesidades. Porque ya vimos que él trabajaba haciendo tiendas, y que las diferentes iglesias que él había fundado no le apoyaban económicamente, con excepción de la ciudad de Filipos. Aclara que no escribe esta carta para que lo empiecen a apoyar. Esto es lo difícil de compartir de este tema. Esto es lo difícil de hablar de dinero. Cuando hablamos del diezmo, cuando hablamos de la ofrenda, cuando estamos instruyendo a la iglesia acerca de estos temas, la gente de inmediato cree que lo enseñamos para sacarles más dinero. La verdad es que no se pretende sacarles más, simplemente instruirlos de manera correcta, de manera adecuada en el tema. Y aclara que el ser un apóstol que no depende de lo que la iglesia le dé, le produce una gran satisfacción, a tal grado que prefiere morirse antes de que alguien le quite esa satisfacción. Claro, lo está diciendo en sentido figurado, ¿verdad? Pero él siente satisfacción de ser un apóstol sin sueldo. ¿Por qué? Bueno, quizás
Quizás en primer lugar porque de esta manera nadie le puede acusar de ser un asalariado, es decir, que trabaja en las cosas del Señor por la lana y no por las ganas. ¿Ok? En segundo lugar, tampoco hay compromisos con nadie y con toda libertad se puede compartir lo que el Señor le ordene, sin estar pensando que si lo que habla, si lo que dice, si lo que comparte pueda ofender a alguien de los que están presentes y es un fiel colaborador económicamente de su ministerio. O sea, eso no existe. Y en tercer lugar, no hay que rendirle cuentas financieras a nadie. Quizás esa es una de tantas satisfacciones y tantos beneficios que podría traer el trabajar como lo hacía el apóstol Pablo. Verso 16. Yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Aquí miramos otro. Lo hago porque Dios así me lo ordenó y pobre de mí si no lo hago. ¿Cuál es la razón por la que el apóstol trabajaba? Porque Dios se lo había ordenado. Y con esto está echando por tierra el que le pudieran acusar de trabajar, predicar para hacerse un hombre de un nombre entre las iglesias, es decir, de tener fama. Por eso dice, yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante, para hacerme de fama, para hacerme de un nombre en medio de las iglesias. O el que, como ya dijimos, pensaran que tenía un interés económico, es decir, que era la lana lo que lo motivaba. O cualquier otro, no importa. Pablo nos aclara que él trabaja en el reino porque así se lo ordenó el Señor. Lo que inevitablemente, en verdad inevitablemente, me lleva a preguntarte, ¿por qué trabajarías tú? A ver, piénsalo. ¿Por qué trabajarías tú? ¿Lo harías solo porque así te lo ordenó el Señor? ¿O para llenarle el ojo a los demás? ¿O para recibir cierto reconocimiento? ¿O para qué? Y te lo pregunto porque debe haber algo que te motive y que quizás aún no llega. Porque yo no veo a la iglesia trabajando en el ir por todo el mundo y compartir, predicar, anunciar el Evangelio, que fue la gran comisión que nos dejó el Señor. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Verso 17. Yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia, pues no se me preguntó si quería hacerlo, se me ordenó hacerlo. ¿Ok? Y quizás aquí es donde se halla el verdadero problema de la iglesia. Quizás hemos creído que la gran comisión, el ir y predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación, no fue una orden del Señor, sino una sugerencia que se encuentra sujeta como toda sugerencia a si queremos o no hacerlo. Pero de la misma manera que Pablo, deberíamos entender que el Señor no nos estaba sugiriendo nada, nos estaba ordenando que prediquemos el Evangelio. Y como el apóstol deberíamos obedecer, atender, no hacerlo de lado. Es decir, obedece, obedece. Veamos el siguiente comentario. La predicación del Evangelio fue el don y el llamado de Pablo y no podía dejar de predicar aunque quisiera. Estaba supeditado al deseo de hacer lo que Dios quisiera, usando sus dones para la gloria de Dios. ¿Qué dones especiales le ha dado Dios? ¿Está usted motivado, como Pablo, para glorificar a Dios con sus dones? 18. Pero entonces, ¿qué gano yo con eso? Nada menos que la satisfacción de poder anunciar la buena noticia sin recibir nada a cambio. Es decir, anunciarla sin hacer valer mi derecho de vivir de mi trabajo como apóstol. Es decir, ¿qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos con obedecer? ¿Qué ganamos con predicar el Evangelio? Bueno, quizás no mucho, pero sí la satisfacción de obedecer a nuestro Señor, la satisfacción de estar haciendo lo que es correcto, la satisfacción de estar realizando la labor para la que fuimos llamados. No lo hacemos por dinero, tampoco buscamos la fama cristiana, lo hacemos porque deseamos. El día que seamos llamados a su presencia, el poder oír las palabras, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué gano yo con eso? ¿Qué gano yo? La satisfacción
de poder anunciar la buena noticia, la satisfacción de poder estar haciendo la voluntad de Dios, de cumplir con el llamado que Dios ha hecho sobre mi vida, de poder comunicar esa verdad que transformó mi vida para ver la vida de otros transformada también. ¿Ok? 19. Aunque soy libre, vivo como si fuera el esclavo de todos. Así ayudo al mayor número posible de personas a creer en Cristo. Cuando estoy con los judíos, vivo como judío para ayudarlos a creer en Cristo. Por eso cumplo con la ley de Moisés, aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo. ¿Por qué no estaba obligado a hacerlo? ¿Por qué no estaba obligado a cumplir la ley de Moisés? Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. No somos salvos por obedecer a la ley, sino somos salvos por la gracia de Dios que se ha derramado en nuestros corazones. A eso se refiere. Pero no está haciendo a un lado la ley de Moisés, ¿verdad? Porque cumplo con ella. Dice, y cuando estoy con los que no obedecen la ley de Moisés, vivo como uno de ellos. Es decir, ¿qué pasaba con los gentiles? Vivía como uno de ellos para ayudarlos a creer en Cristo. Esto no significa que yo no obedezco a la ley de Dios. Al contrario, la obedezco, pues sigo la ley de Cristo, que no lo hace para ganar una salvación, sino la ley de Cristo nos obliga a hacerlo por amor a Cristo. Es decir, ahora yo obedezco a los mandamientos de Dios, no para ganarme una salvación porque ya la tengo, sino que ahora obedezco a la ley de Moisés porque amo a Cristo y deseo hacer su voluntad. Y he entendido que en esa perfecta ley está la voluntad de Cristo para mi vida. ¿Ok? 22. Cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos. Es decir, me he hecho igual a todos para que algunos se salven. Muy bien. ¿Cuál es la estrategia que utiliza el apóstol para ganar mayor número de personas para Cristo? ¿Cuál es la estrategia? Se mimetizaba. Es decir, se hacía como aquellos a los que deseaba compartirles. Si estaba con esclavos, se comportaba como uno de ellos. Cuando estaba con judíos, pues como judío. Cuando estaba con gentiles, como ellos, pero sin pecar. Y cuando estaba con los recién convertidos, no adoptaba la actitud de sábelo todo. Una estrategia muy sabia que lo que buscaba era que las personas se identificaran con él y de esa manera no rechazaran el mensaje del evangelio. Ahora la pregunta es, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde debemos mimetizarnos? El apóstol dice que el límite es el pecado. Es decir, quiero ganar a mis compañeros de escuela, del trabajo, del gimnasio, y me junto con ellos, pero no participo en aquellas cosas que son pecado. No participo en esas fiestas, no voy a los antros, no voy a reuniones maliciosas, cero vicios, en fin. Pero si los quiero ganar y me comporto exactamente igual que ellos hasta en pecar, ¿con qué autoridad les compartiría? Piénsalo. Porque a veces se nos hace exagerado, ¿no es cierto? O sea, sí dice que el apóstol se mimetizaba, el apóstol no rehuía el juntarse con estas personas, se juntaba con los esclavos, se juntaba con los judíos, se juntaba con los gentiles, se juntaba con los hermanos recién nacidos, recién llegados a la fe. Con estos grupos se juntaba. ¿Y para qué lo hacía? Para ganarlos para Cristo, para ganarlos para Cristo. Pero había un límite en ese juntarse con ellos, ¿verdad? ¿Cuál era el límite? Yo me junto con ellos, estoy con ellos, pero mi límite es el pecado. En el momento en que ellos empiezan a hacer cosas que no agradan a mi Dios, hasta ahí llego yo. Hasta ahí llego yo. ¿Ok? Porque si yo me comporto exactamente igual que ellos hasta en pecar, ¿con qué autoridad después les comparto de Cristo? ¿Ok? Vamos a ver el siguiente comentario. Pablo da varios principios importantes para el ministerio. En primer lugar, encontrar puntos comunes con las personas que nos relacionamos. En segundo lugar, evitar la actitud del sábelo todo.
En tercer lugar, procurar que los demás se sientan aceptados. En cuarto lugar, ser sensible a sus necesidades y preocupaciones. Y en quinto lugar, buscar oportunidades para hablarles de Cristo. Estos principios son tan valiosos para nosotros, así como lo fueron para Pablo. ¿Ok? Muy bien. Verso 23. Y todo esto lo hago porque amo la buena noticia y porque quiero participar de sus buenos resultados. Es decir, no solamente lo hago porque Dios me lo ordenó, sí, pero quiero participar de esos resultados de esta buena noticia, sí, esas vidas transformadas, sí, ¿ok? Ahora, ya en los versos anteriores Pablo nos dijo que proclamaba el evangelio, trabajaba porque Dios se lo había ordenado, se lo había mandado. Ahora complementa esta declaración al decirnos que ama el evangelio. Y por supuesto que amaba los resultados del evangelio en las vidas de quienes los recibían. Es decir, Pablo había sido llamado a servir en una labor que le agradaba, que le gustaba, que amaba hacer. Ahora, esto nos da pie para hablar de esa idea que sobre todo se hizo muy popular hace mucho tiempo en la iglesia, que decía que si había un servicio, había una labor, había algún ministerio que no te gustaba dentro de la iglesia, con toda seguridad Dios te llamaría a hacer. Así que no lo digas. Donde, por ejemplo, si a la persona no le gustaba, no le llamaba la atención el ser maestra de niñas o trabajar en el cunero, porque los niños le sacaran de sus casillas, Dios le llamaría a hacer precisamente eso. O aquel al que no le llamaba la atención cuidar los baños, y yo pregunto, ¿a quién le llama la atención cuidar los baños en la iglesia? Bueno, se le decía que Dios lo llamaría a hacer precisamente eso. Ahora, ¿qué piensas? Con lo que hemos aprendido, con lo que hemos estudiado, podemos decir con toda seguridad que no es verdad. Que si bien es cierto que como parte de nuestro proceso, escúchame bien, es cierto que como parte de nuestro proceso de crecimiento espiritual, en muchas ocasiones Dios nos permite enfrentar nuestros temores, enfrentar nuestros miedos, enfrentar nuestras fobias. Eso no aplica en nuestro servicio o ministerio. Son dos cosas completamente distintas. Dios nos permite enfrentar de su mano esos temores para hacernos libres, pero permite que le sirvamos en aquellas actividades que amamos, en aquellas actividades que deseamos. Pablo amaba enseñar, amaba predicar y en eso le servía. ¿Ok? Verso 24. Ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Ahora Pablo nos hablará de la manera en que podríamos ver nuestras vidas. Recordemos que él escribe a los que viven en Corinto, donde se celebraba lo que se conocía como los Juegos Ístmicos, que no es otra cosa sino los primeros Juegos Olímpicos. Y la carrera a campo traviesa era una de las principales disciplinas, donde no solamente era importante el tener resistencia por las distancias que se recorrían, sino también el hacerlo más rápido que los demás y llegar hasta el fin, es decir, terminar la carrera. Pablo compara nuestra vida con esa carrera y nos pide que la corramos de tal manera que no solamente lleguemos hasta el fin, sino que también nos llevemos el premio, el galardón. Dice, así que vivamos bien para llevarnos el premio, corramos bien esa carrera para llevarnos el premio, el galardón. Ahora la pregunta es, ¿qué debemos hacer para correr, para vivir bien? ¿Qué debemos hacer? Verso 25. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito, al contrario. Vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final
Dios me descalifique a mí. Muy bien. ¿Qué hacer para correr la carrera de la vida y alcanzar el premio? Bueno, lo primero que nos dice es que no podemos correr de manera improvisada, es decir, sin prepararnos. Dice, los que se preparan para competir en un deporte, los que se preparan. Es decir, no podemos presentarnos sin prepararnos. No podemos ser como la mayoría de los que hacen deporte en nuestro país y que solo lo hacen los fines de semana 1 hora y cuando terminan a chupar, que el mundo se va a acabar. No, no. Pablo nos dice que necesitamos prepararnos. ¿Cómo? ¿Cómo necesitamos prepararnos? En primer lugar, los deportistas, como parte de su disciplina, dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos. Dejan de hacer todo aquello que no los ayude a conseguir su objetivo. Es decir, ¿el salir con los amigos de parranda les ayuda? No. Entonces, dejan de hacerlo. El comer, el tener una dieta alta en grasas y carbohidratos les ayuda? No. Entonces cambian su manera de comer. El levantarse a entrenar a las 11 de la madrugada les ayuda? No. Entonces se levantan más temprano. Cuando nosotros miramos la vida de los atletas, de los deportistas profesionales, ¿sí? Aquellos que son campeones, ganadores, que llegan a ocupar los podiums, miramos una vida de disciplina y dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos. Ahora, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, ¿el salir con los amigos a parrandear nos ayuda en nuestra vida cristiana? No, entonces deja de hacerlo. El llenarnos de todo lo que los medios de comunicación nos transmiten a través de la televisión, el cine y las distintas plataformas, ¿nos ayuda? No, entonces modera su consumo. El vivir con la Biblia debajo del brazo sin leerla, sin escudriñarla, sin meditar en ella, sin orar, ¿nos ayuda? No, entonces comienza a hacerlo. ¿El saber lo que tienes que hacer y no hacerlo te ayuda? No. Entonces, ¿qué esperas para comenzar a hacerlo? Es decir, de la misma manera que alguien que se prepara para una competencia vive de manera disciplinada, nosotros también necesitamos hacerlo de la misma manera. Nosotros también necesitamos hacerlo de la misma manera. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, ellos lo hacen para recibir un premio corruptible. En aquella época se les daba solo una corona hecha de guirnaldas, que por supuesto que al paso de los días se marchitaba. Hoy en día se les da una medalla de oro, de plata o de bronce en los Juegos Olímpicos. Pero nosotros lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Los galardones y coronas que recibiremos de parte del Señor serán para siempre, nos acompañarán por toda la eternidad. Ese debería ser el propósito por el que lo hacemos. No podemos vivir nuestras vidas cristianas de manera simple, sin tener como propósito el alcanzar el premio, el galardón, la recompensa, la corona que Dios tiene para los que lo alcancemos. No podemos vivir con simpleza nuestra vida cristiana, así de, ay, gracias Dios porque soy cristiano, gracias Señor por esta salvación tan grande y nada más, sin entender que hay una corona, un premio, un galardón, una recompensa para todos los que obramos de acuerdo y conforme a su voluntad y lo hacemos de manera intencional. Lo hacemos de manera intencional. Por eso tenemos que alcanzarlos y habrá una corona, una recompensa eterna, un premio que dura para siempre para nuestras vidas, que nos va a acompañar por toda la eternidad. Pero ¿quién es nuestro mayor enemigo? Hay quienes piensan que
el diablo, Satanás, otros quizás piensan que el mundo, el sistema corrupto que gobierna este mundo, a eso nos referimos. Pero Pablo nos dice que nuestro mayor enemigo somos nosotros, nuestra vieja naturaleza que necesita ser dominada. Por eso nos dice que además de la disciplina, necesita dominarse a sí mismo. Dice, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque eso es algo que sabemos muy bien, porque eso es lo que termina saboteándonos. Miren, comencemos con cosas simples para entender. ¿Quién lo sabotea cuando decide ponerse a dieta? No es ni el diablo ni el mundo. Somos nosotros mismos. Nuestra vieja naturaleza, nuestras viejas costumbres, nuestros antiguos hábitos alimenticios que no nos permiten cambiar nuestra manera de comer. ¿Se da cuenta? Oh, entonces, ¿quién lo sabotea cuando deciden leer su Biblia siguiendo el plan de lectura? No es el diablo ni el mundo. Si somos sinceros, somos nosotros mismos que no nos hacemos de un tiempo, no nos hacemos de un espacio, no nos hacemos de un horario para hacerlo. Ponemos el pretexto de que estamos muy ocupados, tenemos mucho trabajo, hay muchas actividades, la vida no nos da, ¿verdad? Pero si es así, ¿en qué parte del día miramos el Facebook, el Instagram o estamos pendientes de los mensajes del WhatsApp? ¿Se da cuenta? ¿Quién lo sabotea cuando decide levantarse a orar en la mañana? No es el diablo ni el mundo, quizás es Sabanás, ¿verdad? Pero en realidad somos nosotros mismos. Es mi flojera, es mi falta de disciplina, es mi falta de conciencia de lo importante que es comunicarme con Dios para empezar, para enfrentar mi día a día. Precisamente por eso el apóstol dice que es de vital importancia no solamente establecer una disciplina, sino que debemos esforzarnos por dominarnos a nosotros mismos para que no nos saboteemos y no dejemos de alcanzar nuestros propósitos. Algo de lo que él mismo debe tener cuidado para no fallar, para no ser descalificado. Y no se está refiriendo a que él siendo y quien anuncia la buena noticia pudiera llegar a dejar de alcanzar la salvación, porque él es salvo. Él es salvo no por seguir la ley de Moisés, no por lo que hace, sino por la gracia de Dios que ha sido derramada en su corazón, sino de ser descalificado porque él no está haciendo, no está practicando lo que está enseñando o predicando. Algo que él deja mirar o que manifiesta cuando escribe también su carta a los romanos y les está hablando a aquellos que enseñan la ley y les dice, tú que enseñas la ley, tú que enseñas la ley, cometes sacrilegio, ¿verdad? Tú que enseñas el que no se debe adorar ídolos, ¿cometes sacrilegio adorándolos? A eso se refiere. ¿A qué él está enseñando? ¿A qué le está llevando, tratando de llevar a las almas a vivir de tal manera que puedan obtener el galardón, el premio? Pero él debe tener cuidado también de él mismo, de que lo que él hace lo esté haciendo bajo las razones correctas, porque se le ha ordenado, en primer lugar porque obedece a Dios, pero porque ama el Evangelio, ama obedecer a Dios, está siendo guiado por el Espíritu de Dios para hacerlo y ama el hacerlo, y no que lo haga por dinero, no que lo haga por recibir el reconocimiento. Todas esas cosas que podrían sabotear su labor y que cuando llegara al final fuera descalificado porque no lo hizo por las razones correctas. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente comentario y con esto terminamos. Para ganar una carrera se necesita propósito y disciplina. Pablo usó esta ilustración para explicar que la vida cristiana demanda arduo trabajo, autonegación y preparación seria.
Como cristianos corremos a fin de obtener nuestra recompensa celestial. La disciplina esencial de la oración, el estudio bíblico y la adoración nos equipa para correr con vigor. No observe simplemente desde las gradas o desde las graderías, ni tampoco trote un breve trecho cada mañana. Entrénese con diligencia. Su progreso espiritual depende de usted. Su progreso espiritual depende de usted. No depende del pastor, no depende del ministro, no depende de que le impongan manos, no depende de que la alabanza haya estado hermosa y el estudio bíblico haya sido wow, otra onda, y que en la oración yo haya sentido que me elevo delante de la presencia de Dios. No depende de eso. Su progreso espiritual depende de usted. Depende de usted. Te doy unos segundos para que lo medites. Depende de ti. Dios quiere. Depende de ti. Oremos. Dios, como siempre, mucho que aprender y poco tiempo para hacerlo. Y no lo digo por la media hora que nos lleva este estudio, Señor, cada lunes, porque lo podríamos hacer de 2 o 3 horas, si así quisiéramos, sino más bien hablamos de que una eternidad no sería suficiente para verdaderamente entender a cabalidad todo lo que tú tienes que enseñarnos. Señor, en el nombre de Jesús, permite que podamos escuchar una y otra vez lo que tú tienes que decirnos. Y que, bendito Padre Celestial, podamos en verdad aprender, poner por obra, cambiar lo que no te está agradando, deshacernos de ello, quitarlo de nuestras vidas, para comenzar a hacer lo que es agradable delante de ti. Gracias, Dios, por lo que tú nos has enseñado a través de este estudio dado en 3 partes, no solo por la mucha información, sino por la mucha enseñanza que podemos extraer de él. Dios, ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a caminar de acuerdo con tu voluntad, a obedecerte. A que cuando tú vengas, nos encuentres haciendo como dispusiste que hiciéramos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, precioso. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y que sea ese mismo Señor el que te dé paz. Nos despedimos, pero no sin antes recordarte que todos los días nos estamos escuchando a través del devocional. Que los días domingos tenemos nuestra enseñanza dominical. Y que los lunes seguimos con nuestro estudio prácticamente verso a verso de la Escritura. Que el Señor te bendiga y te siga bendiciendo.